que son las que subyacen a cómo percibimos, cómo miramos, lo que hacemos, qué decidimos. Construir entre todos aprendizajes nuevos, propuestas, ¿sí? Para un nivel universitario, un nivel superior que aún está todavía como en pañales, ¿no? Lo que tiene que ver con la discapacidad y con las personas o los grupos neurodivergentes, que ya vamos a charlar sobre de qué se trata. Así que bueno, les propongo sumarse, está organizado en una presentación breve como para que podamos entender desde qué lugar nos vamos a posicionar, qué es la neurodiversidad para aquellas personas que no lo conocen, ¿sí? Algunas cuestiones como claves para poder entender. Y después sí vamos a pasar a partir de el análisis de algunos casos a trabajar en grupitos, en salas, ¿sí? Ya vamos a determinar capaz que con 6 o 5 podemos andar, o ya vemos bien, de Ok. acuerdo a la cantidad que tengamos en ese momento, y vamos a compartir allí unos casos para poder analizar y trabajar entre todos, ¿sí? Y obviamente después haremos la puesta en común con las opiniones y debates de todos los que quieran intervenir, ¿sí? Así que bueno, voy a presentar pantalla ahora, yo los voy a dejar de ver, creo. Lo único que les voy a pedir es que no se duerman, ¿eh? Yo entiendo que estamos en la hora pico, clave de 2:30. A ver, espérenme un ratito que no sé qué me mandé. Ahí estoy, a ver, compartir. Bien, creo que es este. Bien, ¿se ve? Sí, sí se ve perfecto, Bien. habitando la neurodiversidad. Bueno, este es el título que elegí para esta presentación, que no es casual, tiene un sentido, ¿sí? Habitando tiene que ver, bueno, obviamente la acción de habitar tiene que ver con vivir, residir, ¿no? Pero también tiene un significado de tener y de poseer. Y la idea es un poco combinar esto para pensar en habitar, es hacer propio algo con lo que es mío, ¿no? Algo que es mío, que es justamente con lo que vivo, ¿no? Con lo que transito esta vida, que es esta neurodiversidad, ¿sí? La neurodiversidad tiene un origen que no es muy viejo, podríamos decir, ¿sí? Se piensa que la primera persona que utilizó este término se llama Judy Singer, que es una australiana que se decía a sí mismo Aspi, aludiendo al síndrome de Asperger, que era una forma o una clasificación que existía antes dentro de las personas con autismo. Y también tiene un hijo con autismo. Y surge como algo contrario a lo que en ese momento había, que era la no me sale la palabra, chicos, perdón, ¿sí? Era pensar el autismo como una patología, ¿sí? Era un modelo médico que básicamente proponía la palabra trastorno como una palabra central que definía las diferencias, ¿sí? En ese momento ustedes deben haber escuchado y que hasta el día de hoy se habla de trastorno del espectro autista, trastorno del lenguaje, trastorno de la personalidad, trastorno, bueno, miles de trastornos que básicamente remiten a pensar que hay algo que está mal, ¿sí? Que hay algo que está funcionando mal, que hay algo que hay que arreglar o que reparar. Entonces, en reacción a esto, ella propone este nuevo término que habla de neurodiversidad, ¿sí? Em, Vamos a ir y a charlar un poquito sobre esto. En este sentido, yo les voy a dar mi opinión personal sobre la neurodiversidad, que básicamente quiere resaltar y se refiere a formas o diferencias estructurales que incluye obviamente lo biológico, lo cerebral, mental, subjetivo, psicológico, social y cultural que cada persona tiene y que lo hace singular, que lo hace ser único, ¿no? Son modos de vivir, modos de ser, de estar legitimadamente en este mundo, de pertenecer y de operar cognitivamente, ¿sí? Que en algún punto nos permiten a cada uno ser lo que somos, ¿sí? A eso se refiere la neurodiversidad. Eh, ¿Y por qué tengo yo acá una diferencia? Creo que como todo paradigma, porque la neurodiversidad es un paradigma,
tiene sus cosas que son muy positivas y tiene algunos aspectos que uno puede como no acompañar. Particularmente a mí el tema de usar el lenguaje eh, como para tratar de definir algo, muchas veces siento que no alcanza. Es como que a veces uno se esfuerza por hacer encajar en términos situaciones de la vida diaria que no tienen nombre. Entonces, yo creo que definir en algún punto o diferenciar entre neurodivergente y neurotípico, que es lo que les voy a explicar ahora, es como, no es más de lo mismo, pero sí en algún punto termina como condicionando y, y, y subclasificando, si se quiere, eh, las diferencias, ¿no? Las diferencias que son naturales, las diferencias reales que todos tenemos y que nos hacen únicos. Bueno, con respecto a esto, se plantea neurodivergente vendría a ser como un término que está incluido dentro de la neurodiversidad, ¿sí? Y que básicamente se refiere a un grupo de personas que tienen características eh, como acentuadas, ¿sí? Que les permiten ser mm, no típicos sería, no típicos, ¿sí? No considerado, por ejemplo, fuera de lo común, ¿sí? Singulares y fuera de lo común. A diferencia del neurotípico, que si bien somos todos diferentes y todos singulares, el neurotípico podría ser que tiene características que son más comunes entre ellos. Bueno, ustedes ahí están viendo que hay como una división, ¿sí? Neurodivergente, un grupo más pequeño, y neurotípico como el resto de los que no tienen estas características que son tan acentuadas o tan distintas. ¿Mm? Bueno, en los principios de los que se habla en neurodiversidad, generalmente, bueno, no generalmente, son 9 o son 8, creo, sí, son 8. Pero bueno, yo tomé unos cuantos porque básicamente lo que quiero es que podamos entender desde qué lugar estamos posicionándonos para después poder empezar a repensar algunos términos, ¿sí? En este caso, el que habla de los principios es un autor que es Armstrong, que él específicamente escribe sobre la neurodiversidad. Armstrong se tomó el trabajo de hacer un estudio, una comparación con lo biológico, ¿sí? Entonces, todos estos términos de ecosistema, adaptación, son todos términos que aparecen utilizados en la biología porque tienen que ver con la naturaleza, ¿sí? Entonces, plantea, por ejemplo, que el cerebro es como un ecosistema, ¿sí? Entonces, al ser como un ecosistema, lo que busca el cerebro es transformarse a sí mismo, o sea, aprender, ¿sí? Esto obviamente, y ahí puse un arbolito porque para que podamos entender, yo no sé si ustedes conocen que hay muchas investigaciones en relación a lo biológico y, por ejemplo, se ha comprobado que los árboles a través de señales químicas se conectan, están conectados a partir de sus raíces también por debajo de la tierra y que muchas veces entre ellos se alertan cuando hay situaciones de peligro o inclusive si uno está por morir, eh, es como que traspasa toda su sal y sus nutrientes a los árboles que quedan, ¿no? O sea, hay todo un estudio que realmente es como que empieza a visibilizar otras funciones que nosotros desconocemos, ¿no? Otros principios que por ahí biológicos en los que se sostienen, también es pensar esto de la supervivencia, ¿no? O sea, cómo los animales organizan su hábitat y que básicamente lo hacen de manera innata y siempre el objetivo es sobrevivir, ¿no? Transformarse, inclusive todos los estudios que hay de adaptaciones, ¿no? Cómo los animales y las especies se van adaptando, ¿sí? Dentro de un sistema determinado para poder sobrevivir. Bueno, básicamente en eso se basa este autor para hablar de estos principios. Como les decía, el primero tiene que ver con que el cerebro se asemeja a un ecosistema, por lo tanto lo que busca es permanentemente transformarse a sí mismo, ¿sí? Otro concepto importante es de espectros continuos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que existen diferentes, no es todo blanco o negro,
hay como un abanico, un espectro de matices, ¿sí? De grises, en la singularidad o en las características o conductas de las personas que en función de, por ejemplo, la frecuencia de determinadas conductas, la intensidad de esas conductas, van a llevar a que las personas se posicionen o al lado derecho de este abanico imaginario o al lado izquierdo, ¿sí? Pero un montón de otras personas van a estar situadas en estos grises, ¿sí? Que la mayoría, podríamos decir, estamos situados en estos grises. ¿Por qué es importante este concepto? Porque las personas, todas las personas estaríamos dentro de este abanico, ¿sí? Independientemente si somos neurotípicos, ¿sí? Como dice la neurodiversidad, o neurodivergentes. ¿Cuál es la diferencia con respecto a pensar las características como un trastorno? Que el trastorno propone que estas personas estarían fuera de este abanico, ¿sí? En cambio, esta nueva mirada nos dice de que todos estamos dentro de este mismo abanico, estaremos situados en diferentes lugares en función de la frecuencia, en función de la intensidad y obviamente otros factores más, ¿sí? Con respecto a esto, por ejemplo, se plantea una situación de alguna persona que tiene depresión, ¿sí? Más de uno muchas veces hemos sentido desgano, ganas de no levantarnos, por ejemplo, ganas de no hacer, ¿sí? Ganas de llorar, tristeza, ¿no? Es parte de la vida. Entonces, todas estas emociones que están dentro de este espectro, ¿sí? Las personas las pueden presentar con mayor intensidad y mayor frecuencia o con menor intensidad o menor frecuencia. Entonces, en ese mismo abanico vamos a tener una persona, por ejemplo, con depresión, ¿sí? Y otras personas que a lo mejor no tienen depresión, pero sí manifiestan con una menor frecuencia y menor intensidad las mismas características o las mismas conductas. Esto un poco como para que entiendan el concepto de abanico o de espectro. Otra cuestión importante que es competencia y valores. Básicamente, esto se refiere a que la competencia, o sea, la competencia es la posibilidad de poder eh, reconocerse a alguien capaz, podríamos decir, ¿no? Alguien competente en la vida, ¿sí? Se define a partir de los valores de la cultura a la que pertenece. O sea, por ejemplo, en antes, y también tiene que ver obviamente con la época, ¿no? Antes, por ejemplo, se consideraba que las personas por ahí con esquizofrenia, como tenían visiones, ¿sí? O alucinaciones, perdón, no visiones, eran considerados como superdotados, como dioses, ¿no? Eran adorados. Hoy, por ejemplo, en la sociedad que tenemos, que es una sociedad muy fluida, donde básicamente se pide ser rápido, se pide responder a los estímulos de manera asertiva y velozmente, se pide cambiar de foco atencional por las pantallas de manera abrupta. Bueno, es como que todo esto es sobrevalorado en la sociedad actual, ¿verdad? O sea, hoy es como que esto sería uno de las características más reconocidas, ¿no? Y aquellas personas que van más lento, aquellas personas que no siguen el ritmo, que se toman la pausa, son como que le está faltando power, por decir de algún modo, ¿sí? Entonces, como verán, la definición de si alguien es más o menos capaz, más o menos competente, tiene que ver con la época en donde nació, el lugar donde nació y el valor que la cultura o que la sociedad resalte como positivo, ¿sí? Si pensamos en esto, por ejemplo, una persona con trastorno de déficit atencional con hiperactividad podría andar fantástico, ¿sí? Ahora, si pensamos en una persona con autismo, por ejemplo, donde hoy lo social es como súper valorado, estaría en algún punto violando ese valor, ¿sí? Porque una persona con autismo justamente tiene dificultades para, o es muy selectivo para socializar, ¿sí? Otra característica, otra neurodivergencia que podría estar
violando ese valor puede ser la depresión, porque hoy está de moda la felicidad. Hay que ser feliz a toda costa, ¿sí? Como sea, no importa. Si te podés tomar una pastillita, todo el mundo está pensando cómo va a generar más oxitocina, más serotonina, ¿no? Hay un montón de tips y todo para poder trabajar para ser feliz, ¿no? Ese es uno de los valores más reconocidos. Otro valor podría ser, por ejemplo, obviamente, la lectura, la lectoescritura, que las personas que tienen dislexia, ¿sí? O que son, digamos, que tienen esta característica o esta condición, no cumplen. A ver, si vamos a pensar en la lectoescritura, el cerebro no nació preparado para leer y escribir. De hecho, esa habilidad se desarrolló millones de años después. Entonces ahí con más claridad vemos que en otro momento de la vida, en otra época, ¿sí? Era más competente no el que se ponía a inventar signos para poder dar registro, ¿no? O sea, alguna forma de escritura, algún tipo de dibujo pictórico, por ejemplo, sino alguien que tenía el valor de salir a enfrentar y a cazar para comer, ¿sí? Entonces, realmente la competencia, el ser competente es subjetivo y tiene que ver con la época y con la sociedad, ¿sí? Y, por ejemplo, volvamos al tema de esquizofrenia. ¿Por qué insisto con esto? Porque está considerado, ya enseguida vamos a ver los grupos de neurodivergentes, pero lo que antes era considerado patologías mentales, hoy están considerados neurodivergencias también. La esquizofrenia, por ejemplo, eh, viola el valor de la racionalidad, ¿sí? Que creo que si hay un miedo que todo el mundo tiene hoy es ¿no? No, me estoy volviendo loco. Cuando nos sentimos mal y cuando empezamos a pensar que algo nos está pasando, tratamos de resolverlo lo más rápidamente posible, ¿no? Que obviamente es una cuestión de instinto protector, pero también de aprendizaje cultural, ¿no? Porque está mal visto, ¿sí? Es algo que va en contra del valor de la sociedad. Bien, y el otro principio que voy a nombrar es el éxito, que es definido en función de la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación también es un término de la biología que tiene que ver con los seres vivos y cómo los seres vivos se modifican a sí mismos para ser funcionales al lugar o al hábitat en donde están, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en las personas, en los estudiantes, en nosotros, ¿sí? Nosotros podríamos ser exitosos en función de cómo vamos modificándonos para ser funcionales en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, en el del lugar que hablemos, ¿sí? O sea, éxito igual adaptación. Ahora, esa adaptación está en algún punto regida por lo que se llamaría lo normal, ¿sí? Entonces, si yo no me adapto, no pertenezco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no soy parte de lo que podría ser considerado la normalidad. Entonces, si yo tengo algún tipo de resistencia y hay algo que les hace ruido al resto del grupo a donde yo estoy intentando pertenecer, el grupo inmediatamente excluye, ¿sí? Es como que una cuestión de resistencia, podríamos decir, ¿sí? Bien, estos son eh, estos vendrían a ser los que constituyen el grupo neurodivergente según el paradigma de la neurodiversidad, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, las TEA, son las personas con trastorno de espectro autista. DEA son dificultades específicas del aprendizaje, que puede incluir dislexia, disgrafía, disortografía, etcétera. Trastorno de déficit atencional con hiperactividad, que ese es el más famoso y creo que la mayoría lo conoce. Trastornos mentales, ¿sí? Que es lo que les contaba hace un ratito. Acá está la depresión, la esquizofrenia, el trastorno de ansiedad, bueno, y otros más, obviamente. Y la discapacidad intelectual también. Acá, por ejemplo, entra el síndrome de Down, que es por ahí uno de los más conocidos. Este grupo, básicamente, si bien tiene condiciones
que los particularizan y formas y modos de operar cognitivamente distintos, tiene como cualquiera de todas las personas debilidades y fortalezas. Ahora, un poco como para ilustrar, yo les voy a contar un poquito y brevemente mi historia. Yo soy una persona con un diagnóstico de trastorno de déficit atencional con hiperactividad detectado de adulto. Pero yo no lo sabía, lo hicieron a partir de detectar a mi hija mayor. Entonces, bueno, hubo que evaluar a los padres porque tiene una conexión con lo hereditario, ¿sí? Bueno, yo obviamente cuando me dijeron que me tenían que evaluar, pero dije yo, ¿por qué yo? No, debe ser el padre. Pero no, era yo. Y la verdad que enterarme y saber que había algo que explicaba un montón de situaciones que yo había transitado en mi vida fue algo muy importante para mí. Fue un antes y un después, desde todo sentido, desde todo punto de vista. Fue un alivio porque podía entender muchas cosas que antes no entendía y fue liberador, porque hasta ese momento yo estaba muy frustrada conmigo misma porque la verdad que sentía que había algo que no estaba funcionando en mí, así tal cual como dice la neurodiversidad. Entonces, mi vida en la universidad, por ejemplo, fue un caos para mí. Yo ahora lo veo con el tiempo, ¿no? O sea, en ese momento sobrevivía. Realmente mi cerebro estuvo, creo yo, todos esos años en modo supervivencia, en zona roja, con adrenalina y estrés a full, porque no tengo muchos recuerdos, ni siquiera tengo recuerdos de mis amigas que compartían conmigo, digamos que yo vivía con un grupo de amigas en Rosario, que de hecho yo, cuando me junto con ellas me cuentan cosas y yo no me acuerdo, es como si me contaran la vida de otra persona. Pero en la facultad, por ejemplo, primero que era enorme, me perdía, siempre llegaba tarde porque no encontraba la clase. Eh, la, 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 mm, no me acuerdo cómo se llamaba, pero donde era la clase magistral, o no me acuerdo cómo se llamaba, que era la sala así impresionante, parecía una cancha de fútbol, yo no cazaba una. O sea, el profesor hablaba y yo era como que me estuviera hablando en chino, no entendía, si hablaba alguien al lado mío, era como que me dispersaba. Los trabajos prácticos, tarde, a destiempo. Es más, ahora que sigo estudiando y están las plataformas, siempre estoy pidiendo prórroga porque procrastiné siempre, sigo procrastinando, entonces es como que dejo todo para el último momento. Me costaba trabajar en grupo porque no me podía organizar, ¿sí? O sea, porque yo soy una persona que es como que tiene que resolver primero a último momento y todo junto. Entonces, pautar, organizar, planificar, me costaba un montón. Estudiaba a la noche, o sea, muchas cuestiones que afectaban mi vida de estudiante, pero mi vida emocional. Yo la verdad que le pasaba mal, ¿sí? Em, y también obviamente lo que era administrativo, o sea, tenía que llenar, no sé si vieron esos memes que son graciosos, que uno dice poner apellido y abajo el nombre. Bueno, yo ponía todo arriba, tenía que volver a presentar los papeles, llenaba mal, me equivocaba, bueno, muchas cosas. Y en ese momento no había nada de esto todavía. Entonces, bueno, realmente me imagino que un montón de personas como yo son sobrevivientes porque creo que fue así, ¿no? Y desde lo emocional fue muy frustrante para mí porque yo sentía que no podía, o sea, yo sentía que no me daba la cabeza, así, literalmente. Encima tenía toda una cuestión de prejuicio porque había sido abanderada en todos lados, entonces decía, es verdad eso de que dicen de que no importa cuál inteligente uno es, porque el tema no es ese, bueno, muchas cosas. Pero un poco como para ilustrar que cuando hay una neurodivergencia es más que lo escolar, te atraviesa la vida, ¿sí? Y obviamente esta vida que uno la vive en diferentes etapas, escuela, que bueno, me imagino que en primaria y secundaria yo tenía un grupo contenedor en algún punto que me ayudaba a poder
fluir mejor, pero en la universidad donde cada uno tiene que resolver su vida me costó un montón. Y después cuando uno pasa a otras etapas de la vida, uno se lleva, porque es de uno. Este habitando la neurodiversidad tiene que ver con esto que uno se va llevando en la mochila porque es de uno. Entonces, no lo puedo dejar allá en la universidad, ¿sí? Me lo llevo a mi casa y lo llevo en las etapas que siguen de mi vida, ¿no? Y entonces eh, nos atraviesa lo económico, porque esta desorganización tiene que ver con dificultades por ejemplo, en regular el manejo del dinero, relaciones de pareja, ¿sí? O sea, porque es difícil la convivencia con una persona, por ejemplo, como yo, que soy una persona que dentro desorganizada, que por ahí no ve los detalles, entonces viene una persona desde lo emocional y te dice, y vos no te diste cuenta que se cortó el pelo o que hizo algún detalle, o sea, es un poco como para ilustrar que realmente la vida de las personas neurodivergentes es una vida que no es fácil, porque además es una vida de lucha permanente, porque la sensación de no pertenecer nos acompaña siempre. Y entonces siempre uno tiene que estar como defendiéndose, ¿sí? Y obviamente que emocionalmente también nos impacta de manera general. ¿Mm? Bueno, ¿qué me pasó cuando vuelvo a esto? Bueno, esto que me ven que me voy por las ramas y me cuesta volver es también propio de mi trastorno de déficit atencional, así que ténganme paciencia. Pero lo que les quería decir es que los que le mostré son debilidades. Cuando empecé o cuando la neurodiversidad llegó a mi vida, fue realmente un bálsamo, porque ahí pude empezar a entender que tengo un montón de debilidades, pero que mis fortalezas estaban amplificadas. Y eso es como, no sé, la frutilla del postre, ¿no? Es decir, está bien, no todo el mundo puede leer 5 libros al mismo tiempo, o no todo el mundo puede anotarse en 4 cursos al mismo tiempo, no todo el mundo puede tener 5 títulos, no digo que eso esté bien o que sea como el objetivo, pero digo, empezar a entender que las fortalezas de las personas neurodivergentes son, están amplificadas. No digo que son superpoderes, pero es un poco como para que entiendan que uno puede diferenciarse y asentarse en esas fortalezas, ¿sí? Para poder pensar una vida distinta y pensarse emocionalmente con posibilidades de pertenecer, y no solo de pertenecer, de, de hacer tu vida con todo lo que implica eh, desarrollándose plenamente, ¿sí? Que aunque para todos pareciera un objetivo que es natural, para las personas neurodivergentes es un objetivo muy difícil, sentirse pleno en la vida, ¿sí? Bueno, y voy a retomar el concepto de nicho ecológico. Bueno, no lo dije, pero en realidad tiene que ver con esto de la adaptación, ¿sí? Cuando una persona busca adaptarse, siempre lo hace en un lugar, obviamente. Y la neurodiversidad habla de nicho ecológico, que nicho ecológico se relaciona con la palabra accesibilidad, empatía y entorno amigable. Tiene que ver o incluye, eh, el nicho ecológico incluye elecciones profesionales, el estilo de vida, tecnologías de asistencia, recursos humanos, ¿sí? Y otras estrategias específicas. Cuando uno va, por ejemplo, a la universidad o a un nivel terciario, y uno piensa, ¿qué propuesta o desde qué lugar yo puedo pensar la neurodiversidad? O sea, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? Y primero, que sea accesible para todos. Pero no solo que sea accesible porque haya un baño adaptado o porque haya una rampa para subir, ¿no? O sea, la accesibilidad tiene que ver con la accesibilidad al aprendizaje, ¿sí? De acuerdo a las condiciones y particularidades de cada persona, tiene que ver con la posibilidad de poder, además de estudiar,
con pares, relacionarse, ¿sí? O sea, además de adquirir herramientas para mi formación, tener la sensación de que pertenezco a este lugar, ¿no? Accesibilidad desde la mirada del otro, desde que el otro me reconoce como par, desde el otro que me reconoce, el docente, el profesor como estudiante y mis compañeros como pares, ¿no? De este grupo. Tiene que ver con la posibilidad de que si yo voy a presentar un papel, lo pueda hacer sin ser juzgado, porque puse mal, porque me olvidé, porque lo presenté tarde, porque no lo puedo llenar, porque no puedo escribirlo. ¿Sí? La accesibilidad tiene que ver con poder participar en el centro de estudiantes, con poder ir al comedor, o sea, el habitar el lugar y el sentir que pertenezco. Y para esto se plantea, obviamente, la empatía, ¿sí? Pero no la empatía desde ponerme en el lugar del otro. O sea, la empatía es más que ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Es entenderme que yo también soy distinto, que cada uno de nosotros es diferente y que todos tenemos la posibilidad de hacer aportes a la vida del otro, ¿sí? Aunque el contexto, hablando puntualmente en este caso, sea una institución como la universidad o como el terciario, ¿sí? Pero saberme distinto y con la mirada puesta en las fortalezas mías, de cualquiera, seamos neurotípicos o neurodivergentes, para poder colaborar entre todos, ¿sí? Y ser partícipe de mi formación, de la del otro y de lo social. Y un entorno amigable ¿para quién? Si yo planteo un entorno que es el que hay y le digo, bueno, y ya sabemos que el éxito va a depender de la adaptación, estamos en el horno las personas neurodivergentes, ¿sí? No hay posibilidad, no hay posibilidad que una persona con TEA o con autismo, por ejemplo, pueda relacionarse con todos como lo hace otra persona que no tiene esta condición. Entonces es imposible que se adapte, es imposible que una persona con TEA esté en una sala donde todo el mundo está gritando, hablando a los gritos, donde hayan ruidos excesivos o luces muy potentes, por ejemplo, o que permanezca todo el tiempo, o que una persona con dislexia escriba a la velocidad con la que yo escribo, o que el examen escrito tenga o responda a los criterios que el profesor está proponiendo que respondan. ¿Sí? ¿Qué es el entorno amigable? El entorno amigable tiene que ver justamente con el poder hacerlo amigable para el otro, para todos, ¿sí? Para el neurotípico y para el neurodivergente. Y esto implica, obviamente, la posibilidad de flexibilizar el entorno para que todos puedan tener acceso. Les doy un ejemplo. Yo soy de Boca, pero bueno, los de River en esta nos ganaron. Tuve la posibilidad de conocer el estadio de River hace poco y fui a conocer el palco sensorial, un espectáculo. Yo digo, ¿cómo una institución deportiva como River pensó? Es hermoso, chicos, no saben lo que es, tiene un montón de carteles donde con pictogramas, o sea, con imágenes que para las personas con autismo son como las señales que los ayudan a comprender. eh, Donde hay como un espacio vacío de estímulos, con sillones cómodos, donde la persona puede como permanecer en el caso de que haya una sobrecarga, ya les voy a explicar un poquito más de eso, sensorial, y acceden a un palco que está todo vidriado, cubierto, ¿sí? Donde todo está controlado para que haya una reducción de ruido. Y entonces las personas, no solamente las personas con autismo, todas aquellas personas que tengan alguna dificultad en el procesamiento sensorial, pueden participar y no perderse un evento familiar con su familia. Imagínense ustedes que un chico que no pudo ir nunca a una cancha o que va a sufrir y toda la familia también porque la pasan mal realmente, de golpe puedan ir a ver un partido, no sé, de su equipo como River o de otro que juegue con River, eh, con todos los cuidados, con todo lo que implica.
¿no? Es un montón. Eso es un nicho ecológico. En otras universidades hay espacios donde se han pensado y se han construido con algún tipo de proyectos específicos para justamente que es un sector donde el ruido es reducido. Entonces, cuando las personas neurodivergentes están como sobrecargadas de estímulos, van ahí, ¿sí? Y ahí se autorregulan, se tranquilizan, pueden escuchar música, pueden haber objetos con textura que los ayuden a relajarse, ¿sí? Hasta que se sienten mejor y salen. Esto del procesamiento sensorial tiene que ver con que nosotros para poder eh, incorporar la información desde todos los sentidos, gusto, tacto, oído, vista, tenemos como una barrera que nos ayuda a que, por ejemplo, no escuchemos con tanta intensidad, sino porque si no nos haría daño, ¿no? En todo sentido. Lo mismo con el tema de la vista, todos los sentidos están como autorregulados por un umbral, se llama, que es como que una barrera que se sube o se baja. Si yo escucho, no escucho y quiero escuchar más, lo bajo y ahí amplifico lo auditivo, ¿sí? Lo mismo con la vista y con los otros sentidos. Las personas no solo las personas con TEA, muchas personas más, inclusive las personas con trastorno de déficit atencional, a mí yo tengo algunos de esos también, tienen como magnificado, ¿sí? El sentido. Entonces, o el umbral muy bajo. Entonces, los estímulos ingresan simultáneamente y se escuchan con mucha más intensidad o se sienten con mayor intensidad. Entonces, cuando nosotros a lo mejor no sentimos que hay un exceso de ruido, las personas sienten como si fueran, vieron con algunas personas que les da estremecimiento cuando pasan la tiza con el pizarrón o hacen ruido con el dedo y el globo que a mí me mata. Bueno, esas cosas, esa sensación, para que se grafiquen un poco, la tienen permanentemente en el cuerpo. Nosotros también tenemos a veces como una sobrecarga de estímulos cuando estamos muy preocupados, estresados, y generalmente lo que hacemos es llorar, lloramos y descargamos, ¿sí? Bueno, ellos no, ellos tienen que se autorregulan de diferente manera y generalmente es con el movimiento. Por eso a veces tienen este movimiento en las manos o necesitan caminar. Yo, por ejemplo, cuando estoy sobrecargada con estímulos, necesito caminar, camino, me cuesta un montón estar sentada eh, y tengo que caminar aunque sea adentro de mi casa, digamos, que es chiquita, pero eso me ayuda. Ahora, yo les pregunto lo siguiente. Todas las personas o todos los que estamos dentro de la universidad, por ejemplo, o dentro de un terciario, creo que a todos nos ha pasado más de una vez de sentirnos sobrepasados y decir, ay, ¿cómo me gustaría estar en un lugar ahora donde no haya ruido, no haya, ¿no? Qué bien que nos vendría a cualquiera de nosotros un nicho ecológico para poder estar 5 minutos en paz con nosotros. ¿Y por qué lo planteo así? Porque si yo empiezo a mirar a todas las personas desde este lugar, no necesito estudiar qué es el autismo, qué es la dislexia, qué es el trastorno de déficit atencional y las consecuencias o no pedagógicas para poder entender qué apoyos puedo yo diseñar o en qué puedo colaborar para que ese entorno sea amigable. Entonces, no, si por ejemplo yo me pienso a mí misma que cuando estoy sobrecargada me vendría bien hacer esto, bueno, cuando veamos a una persona que se empieza a mover raro, que está ansioso, le podemos proponer algo, ¿no? De lo que a nosotros nos puede servir. Bueno, no hay un lugar que no tenga ruido, alejado de ruido, bueno, no sé, a lo mejor puede ser la biblioteca, o sea, empezar a buscar algún tipo de apoyo, ¿sí? Para poder acompañar estas situaciones que la verdad son muy heavy para las personas que tienen o que son consideradas neurodivergentes. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a pedir, no vale hacer trampa, y les voy a pedir que busquen algo para escribir
¿Ya está? Sí, ya está. Tienen la lapicera, ¿sí? Y una hojita. Miren, ahí hay una frase que yo voy a necesitar que ustedes la escriban lo más rápido posible y voy a poner un tiempo, ¿sí? A ver cuántas palabras son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bien, son 22 palabras y nosotros escribimos más o menos 0,92, casi una palabra por segundo. Entonces yo voy a poner 20 segundos como tiempo límite y ustedes tienen que escribir esa palabra lo más rápido que puedas con la mano contraria a la que escriben generalmente. ¿Escucharon? Sí, sí. Bien, no vale hacer trampa, ¿eh? Vamos, listo, comenzamos. Bien, terminó. ¿Cómo le fue? Malísimo, ¿Nadie muy pudo? mal. Sí, solo dos palabras. Sí, yo también dos palabritas. Bueno, entonces, esto que acabamos de hacer, miren, ¿no? Que eran 20 segundos, les di un poquito más de tiempo, es más. Esta es la norma, ¿sí? La norma dice que nosotros podemos escribir esta cantidad de palabras por segundo. Y no se pudo. ¿Y por qué no se pudo? ¿Qué pasó? Porque no escribo con la mano, con Mm, esta mano. claro, bien. Y entonces, ¿por qué le andamos pidiendo a la gente que tiene una condición como la que tiene, que haga lo que no puede? ¿Sí? Hay cosas que no tienen que ver con el querer, tienen que ver con el no poder de la manera en que me la están pidiendo. ¿Sí? Porque lo que les estoy pidiendo yo ahora, obviamente, es tramposo, porque ¿qué estoy haciendo? Estoy pidiendo que desarrollen algo, no con su fortaleza, sino con la debilidad. ¿Sí? Y eso es lo que muchas veces le pedimos a las personas neurodivergentes. Le pedimos a las personas con dislexia que escriban y encima clasificamos, ponemos como ítem para evaluar ortografía, ¿no? Cuando sabemos que tienen una fortaleza en lo oral y que la accesibilidad sería justamente darle la posibilidad de que pueda aprender y mostrar lo que aprendió a través de la vía oral. Porque si se lo pedimos a través de la escrita, va a pasar lo que les pasó a ustedes. ¿Y cómo se sintieron ustedes? ¿Se sintieron bien, frustrados, contentos, tristes, enojados, impotentes? ¿Qué les pasó? Bien frustrado. Sí, Mm, frustrado. bien. Esta actividad que era un juego y esta sensación que fue de un segundito, un ratito, es permanente en las personas neurodivergentes, ¿sí? Porque el mundo no está preparado para la neurodiversidad, ¿no? Está de acuerdo a una normativa, ni siquiera está preparado para todos nosotros, chicos, o sea, no solo para las neurodivergentes, ¿no? Entonces, eh, a ver, es importante, creo yo, tener la mirada puesta en las posibilidades de todos, ¿sí? Por eso insisto en que para mí la neurodiversidad como neurodiversidad ya es un término que abarca a todos, ¿m? Con características similares o no, con fortalezas y con debilidades, pero que básicamente el poder vivirnos, sentirnos y respetarnos de la neurodiversidad, y no es un eslogan, sería como maravilloso, ¿no? Si todo el tiempo pudiéramos como ponernos desde ese posicionamiento sin juicio, ¿no? Porque somos todos, somos humanos, obviamente, y tenemos como la mirada, el juicio rápido, digo yo siempre, es como que
no sé, no presentó las cosas a tiempo, a un irresponsable, ¿no? No hizo, no sé, escribió o no escribió. ¿Por qué no escribió? No pensamos eso, pensamos es un vago, ¿sí? Le cuesta comprender y pensamos, ah, bueno, pero las pruebas a aprender dieron re mal, esto ya lo traen de la primaria. Digo esto para que podamos empezar a prestar atención. Digo, no sé si los legajos llegan o no llegan, por ejemplo, a la universidad o los chicos se inscriben y solamente está el título de que aprobaron. Sería importante que si llegan, y si no llegan, empezar a gestionar para que lleguen, porque la historia escolar de estos ingresantes a la universidad es importante. Es importante saber si repitió, cuántas materias se llevó, qué pasó en la historia escolar, porque eso me va a dar un indicador para poder reflexionar sobre si esta persona, no sé, puede o no, a lo mejor, ser parte de este grupo neurodivergente. ¿Pero para qué? No para decir, ah, que él tiene, no, sino para ver cómo puedo yo preventivamente em, colaborar con un entorno amigable para esta persona. La responsabilidad del entorno amigable y del nicho ecológico no es solo em, del profesor. El profesor, en lo que tiene que ver obviamente, con las posibilidades de accesibilidad al aprendizaje, pero los compañeros también con la posibilidad de acceso a las relaciones con los pares, porque sabemos que el aprendizaje siempre es con otro, ¿sí? Los del centro de estudiantes, ¿sí? Con esto de los derechos y el poder ayudarlos a desarrollar todos estos otros aspectos que también son importantes. ¿Sí? Los administrativos que se ocupan de algo tan importante como justamente llevar los papeles en regla. Siempre vamos a estar llenos de papeles toda nuestra vida, entonces eso también es aprendizaje. O sea, esto del nicho ecológico es no solo una necesidad y no solo un derecho, sino que es fundamental para poder empezar a hablar de inclusión, ¿sí? Porque si no es mentira. ¿Mm? Así que bueno, cierro acá con esto, porque ahora ya quiero que nos pongamos a pensar en un trabajito. Voy a dejar de compartir pantalla, pero ténganme paciencia, chicos, porque no es por justificarme, pero ya les expliqué que todo me cuesta el doble. Así que espérenme. A ver, no. No sé cómo puedo hacer para dejar de compartir, profe. Tenés que ir abajo donde está la flechita de compartir arriba y te va a aparecer, si le das clic a la pestañita de arriba, te va a dejar de... Ahí está, dejé de compartir. No todavía. A ver.